Dios les bendiga. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Una vez más damos gracias al Señor por la oportunidad y pues agradecidos por todo lo que Él nos permite hacer. A veces las cosas acontecen con un propósito. Y ese propósito es lo mejor que Dios tiene para nosotros. Hoy pues nos encontramos una vez más en este programa y me acompaña mi hermano Edson. Amén, amén. Dios les bendiga. Como dice nuestro pastor, ¿verdad? Es un privilegio estar aquí ante ustedes y traerle un mensaje fresco de la palabra del Señor, ¿verdad? Y donde sea, pastor, ahí vamos a estar hablando donde nos toque, ¿verdad? La verdad que es un privilegio el poder hablar del Señor. Cada vez que Él nos permita hacerlo, ya sea el lugar o las circunstancias, lo vamos a hacer, puesto que el mensaje del Señor, como dice el programa, es vivir por la palabra, ¿verdad? Entonces yo creo que según el texto de ese de vivir por la palabra, dice que a causa de la palabra todo fue creado, o sea, todo lo que hay, todo lo que ha pasado, todo lo que existe y todo lo que va a pasar es por la palabra. Entonces, la profecía más segura que se va a cumplir es la palabra del Señor. Entonces, de acuerdo a ello, por eso cada miércoles nos sentamos frente a una cámara y damos gracias a Dios porque nos permite poder entrar a sus hogares, ¿verdad? Así que un abrazo fuerte para todos y también quiero poder comentarles que estamos en trámites de mudarnos a casa nueva. Entonces, por eso la ocasión de estar acá. Hoy pues nos encontramos en un, por así decir, en un set diferente, ¿no? Este es el set privado. Se podría decir que es el set privado. Pero realmente damos gracias a Dios por todo lo que nos permite hacer. Solo quiero decirles eso, ¿no? Estamos en trámites, en movimiento de una casa nueva, ¿verdad? Yo quiero hoy poder hablar, de acuerdo a todo lo que pueda acontecer, tanto temor que hay en el pueblo, las noticias. Yo quiero hoy hablar acerca de la autoridad o acerca del poder que Dios nos ha delegado a nosotros como iglesia, de todo lo que Él nos permite a través de la palabra poder conocer de los beneficios. Yo no sé si decirle beneficios de poder conocer la palabra, de poder conocerlo a Él, de poder entender lo que Él quiere o lo que Él nos ha dado a nosotros. Yo quiero que vaya conmigo al libro de Lucas, en el capítulo 24, verso 49. En la versión castellano antiguo, es una versión en la cual pues me gusta porque lo dice de una manera como un poco más precisa a lo que yo quiero hoy poder decirle. En el libro de Lucas, capítulo 24, verso 49, dice: yo os enviaré pronto lo que mi Padre os ha prometido, pero no salgáis. Yo derramaré de mi espíritu sobre toda carne, sobre siervos, sobre siervas, sobre jóvenes, sobre ancianos, sobre niños, sobre todos. Entonces, quiere decir que esa es la promesa que dio el Padre. ¿Cuándo se cumplió? Cuando se derrama el Espíritu Santo en el libro de los Hechos, en el capítulo 2. Allí hay un derramamiento. Y a partir de ahí no ha dejado de manifestarse. A partir de allí no ha dejado el Señor de darnos, de llenarnos, de proveernos de su Santo Espíritu. Entonces, pero aquí dice: yo os enviaré pronto lo que mi Padre os ha prometido. Quien lo está hablando es el Señor Jesús. Él conociendo el tiempo preciso, conociendo los momentos en los cuales la iglesia iba a vivir a partir de que Él ascendiera al cielo, era necesario de que fueran revestidos como iglesia, puesto que cuando Él asciende al cielo es allí cuando la iglesia empieza a emerger. Es necesario que haya una persecución para que el pueblo o la iglesia se extienda.
Pero de acuerdo a esto, yo quiero que hoy podamos mencionar o hablar un poco acerca de ser investidos o ser llenos de autoridad, ¿verdad? En el texto es investidos de poder. Yo de eso es que quiero hoy poder mencionarle un poco, porque en este tiempo la iglesia del Señor debe de tener claro quién es. Amén. La iglesia del Señor debe de tener una identidad, ¿verdad? Y no me refiero, como siempre lo he dicho, no me refiero a una denominación, sino a conocer su verdadera identidad en el Señor. Y de acuerdo a esto, por eso es importante poder hablar de qué estamos vestidos, de qué estamos vestidos, de qué estamos, por así decir, llenos. Recuerde, el Señor dijo, yo me voy, pero no los voy a dejar huérfanos, ¿verdad? Entonces quiere decir que cuando que Él asciende al cielo, en el momento desciende el Espíritu Santo. Entonces, de eso es que yo quiero hablarle. De eso es que quiero hablarle hoy. Investidos de poder. Recuerde que el Señor dijo que nos iba a dejar autoridad, que sobre la iglesia iba a delegar la autoridad. Entonces, la iglesia debe de entender cuál es su posición, cuál es su lugar en la tierra, cuál es su tarea en el nombre del Señor. Debería de enfocarse la iglesia en alcanzar aquel mandamiento o aquella encomienda que Dios nos dejó en el libro de Mateo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Ahora, ¿cómo la iglesia lo va a predicar? ¿Con sus fuerzas? No creo. ¿Con su propio razonamiento? Tampoco. Para que la iglesia del Señor pueda ir a predicar ese evangelio, tiene que ser investida del poder del Espíritu Santo. Al ser investida del Espíritu Santo va a adquirir revelación. Porque hay una palabra que se dice epignosis. Y esa palabra epignosis significa conocimiento pleno. Ahora, para nosotros poder predicar el evangelio, necesitamos conocer la palabra. Necesitamos tener revelación de la palabra. Porque sin revelación y sin conocimiento de la palabra, no vamos a poder hablar del Señor. Entonces, ¿y quién tiene el conocimiento pleno de la palabra? Sino aquel que la inspiró. Amén. ¿Verdad? ¿Quién nos podrá enseñar a nosotros? ¿Quién nos podrá revelar a nosotros la palabra? Sino aquel que la inspiró. Sino el Señor Espíritu Santo. Entonces, si nosotros entendemos como iglesia cuál es nuestra posición, vamos a tenerlo todo muy claro. Amén, así es. ¿Verdad? Vamos a saber cuándo movernos. Vamos a poder hacer cómo hacerlo. Vamos a poder entender qué tenemos que decir. Amén. Como usted decía al principio, pastor, que la palabra, este programa se llama Viviendo por la Palabra. Viviendo por la y palabra. El versículo dice que la palabra le dio vida. Por lo tanto, nosotros, para tener una vida en abundancia y como lo menciona usted, para ser llenos del Espíritu, necesitamos de esa fuente, de la palabra. Sí, así es. Si no, fíjate que estaba viendo un texto hace temprano y estaba diciendo de que, dice, toda fuente de provecho y de bienestar está en Dios. Amén. Entonces, iglesia del Señor, no se trata de una denominación. Se trata de que puedas conocer al Señor a través de la palabra. Y sabes, el que te lo va a mostrar o el que te lo va a dar a conocer es el Señor Espíritu Santo. Entonces, en nuestro corazón, en nuestro espíritu y en todo nuestro ser, debería de haber un anhelo por conocer al Espíritu Santo. Amén. O sea, de tener un encuentro con Él, ¿sabes? No se trata solamente de volvernos religiosos. No se trata solamente de aferrarnos a una denominación, porque al final la denominación va a quedar. La iglesia del Señor es la que se va a ir con Él, ¿verdad? Entonces, pero tenemos que tener claro cuál es nuestra función como iglesia. Fíjate que en el libro de Apocalipsis dice, hay un texto que dice, el Espíritu y la novia dicen ven, Amén. ¿verdad? Y hay un cántico también. Sí, hay un cántico, o sea, pero ahora, ¿qué novia y qué espíritu? Si no hay relación entre ellos, si no hay contacto entre ellos, va a ser difícil que puedan ponerse de acuerdo para decirle al Señor ven. Claro, amén. Porque
Si nosotros nos damos cuenta de esto, creo que la tarea va a ser más fácil, ¿verdad? Es como cuando tu padre, cuando nosotros conocemos a nuestro padre, cuando nosotros nos damos cuenta lo que él nos ¿cómo te podría decir? Nos habilita, vamos confiados. Claro. ¿Hace cuánto aceptaste tú al Señor? Yo, hace unos 13 años. ¿No? 13 años. Sí. ¿Y tú sabes en qué te ha habilitado el Señor? Sí, la verdad que yo puedo decir que el Señor me ha habilitado en lo que es la comprensión de la lectura, tanto de la palabra como en lo general, ¿verdad? O sea que como que me facilita eso, en ese aspecto. Por ejemplo, a la hora de que yo vengo y tomo un versículo, sé interpretarlo, indagar en él, y me llama la atención profundizarme en él también, pues. Eso es lo bueno. ¿Por qué? Ahora tú lo sabes. Pero antes, como por así decir, antes que no ibas a la iglesia, ¿leías la Biblia en algún momento? ¿O tu mamá te daba la Biblia para que la leyeras? En la escuelita, digamos, en la escuelita infantil, que le ponen a uno ahí, normalmente le ponen un versículo para algunos me lo apretan, pero ya está, o sea. Y usted sabe las creencias de antes, dejaban la Biblia ahí con el versículo 91 abierto ahí para esas cosas. Cuando nosotros vivimos bajo una costumbre, bajo una tradición, difícilmente no imposible, difícilmente vamos a poder conocer al Señor. Porque a veces nos arraigamos tanto a una costumbre y a una tradición que no le damos oportunidad al Señor. Sin embargo, cuando a Él en su misericordia nos permite conocerlo, porque fíjate que algo que yo he llegado a entender es que uno viene al Señor por revelación. O sea, uno no viene al Señor, o uno no se hace cristiano porque ya se cansó de pecar. Porque ¿quién disfrutando el pecado lo va a querer dejar? ¿Verdad? Entonces, uno viene al Señor porque Él se lo revela a uno. Sí. Dice la Biblia que el Señor lo dijo: nadie viene a mí si el Padre no lo trae. Entonces quiere decir que no llegamos por nuestra voluntad. Sí. Llegamos porque Él se nos revela. Mire, pastor, le voy a contar una anécdota. Ahora me viene a la mente eso, que usted lo menciona, que el pastor, que Él es el quien nos llama, Él es el quien nos busca. Mire que cuando yo le comento que yo conocí a Cristo y todo esto, usted sabe de dónde soy yo, ¿no? De aquellas colonias que entra el que quiere, pero sale el que puede. Pura refinación, ¿eh? Allá hacían campañas. Y enfrente de mi casa fueron a poner una campaña. Y aquello, claro, yo ahí andaba, usted sabe, ya en casa, ya uno con su trapito y todo. Pero me llamó la atención aquellos que estaban ahí predicando y todo, ¿verdad? Y digo yo, pues voy a salir a escuchar la palabra, y me fui. Y mire, hubo una presencia, a pesar de que fue en plena calle, pastor, cerraron ahí todo, una presencia, y la persona que ministró luego me profetizó desde ese momento y me dijo, tú tienes un llamado, me dijo, en ti hay un ministerio, me dijo. Y luego, más adelante, me lo vino a confirmar ya casado, ya con mi esposa, ya pasado el tiempo y todo, y me volvió a decir lo mismo. Entonces, como dice usted, es por revelación de Él y a través de un servidor, de alguien más, ¿verdad? Sí, yo me imagino a veces al apóstol Pablo. Él no conoció personalmente a Cristo, no lo conoció. Pero sin embargo, conocía las tradiciones, costumbres, fiestas. Él conocía todo del pueblo judío, ¿verdad? Él conocía el Pentateuco, él conocía todo lo con respecto a la palabra, profecías, él lo conocía todo, sí, ¿verdad? Pero no había tenido un encuentro personal con él. Sí. Entonces, cuando el Señor se le aparece, imagínate hasta que normalmente a mí, pues, quien
quien me habló al corazón y a la mente fue el Señor Espíritu Santo, ¿verdad? Porque dice la Biblia que es Él el que convence al hombre, ¿verdad? No es el hombre convenciendo al hombre, no es la religión convenciendo al hombre, no. No es la iglesia convenciendo al hombre, no. Dice la Biblia que es el Espíritu Santo el que convence al hombre, entonces. Pero a Pablo no. A Pablo se le apareció el Señor. O sea, imagínate hasta tan preciso, tan importante era Pablo, ¿verdad? De que el Señor se le aparece y le dice, ¿por qué me persigues? O sea, hasta dónde su religiosidad a Pablo lo tenía ciego. ¿Verdad? Que la Biblia le dice, el Señor le dice, ¿por qué me persigues? No, yo no te persigo. Sí, por cuanto persigues a los cristianos, me persigues a mí. Entonces, quiere decir que en este tiempo, ¿cuántos Saulos, porque Pablo ya era convertido, Saulos habrá dentro de la iglesia? Que a veces a través de nuestra, yo siempre lo digo y hay varios hermanos que se ríen porque de nuestra super, mega, archi, recontra, hiper, macro espiritualidad, nos creemos mejor que los demás. Y eso es lo que Pablo tenía. Sí. Lo que Saulo, perdón. Pablo es cuando ya conoce al Señor. Sí. Pero Saulo, él conocía todo. Entonces, a veces, la misma religiosidad nos vuelve ciegos. ¿Sabes por qué? Por el ego o por el propio razonamiento. No porque realmente lo seamos, no. Porque tú sabes que todos tenemos un pasado, ¿verdad? Y ese pasado no lo vamos a borrar. Aunque le podamos dar borrar o delete en el Facebook, alguien ocultar pero no borrar. Así es, ¿verdad? Entonces, todos tenemos ese pasado. Lo que tenemos que aprender es hacer un alto a ese pasado y empezar a darnos cuenta que tenemos un presente para entregárselo al Señor. A partir de allí, el Señor empieza a trabajar con nosotros y entonces es cuando somos investidos o llenos del Espíritu Santo. Fíjate que si estuviera mi esposa, estuviera encantada con este tema. Sí. ¿Verdad? Porque a ella le fascina esto. Pero algo que debemos de entender es que como iglesia deberíamos nosotros de anhelar. Deberíamos de anhelar esto. Fíjate que entendemos que el Espíritu Santo es el que le da dones a la iglesia. ¿Verdad? El Espíritu Santo es el que le da regalos. ¿Para qué? Para capacitarla, para prepararla, para adornarla. ¿Sabe para qué? Para que como novia nosotros, la iglesia del Señor, podamos hacer una obra perfecta para el Señor. O sea que humanamente, no va a ser difícil, imposible. Repito, humanamente no va a ser difícil, va a ser imposible poder hacer una obra que agrade al Señor. Ahora, ¿cuándo empezamos a hacer esa obra agradable? Cuando el Espíritu Santo nos empieza a habilitar. Fíjate que yo al otro tiempo, yo pensaba que la paciencia venía por aguantar mucho. O la paciencia venía por mucho fracaso. Y no. La Biblia dice que la paciencia es un don del Espíritu Santo. O sea que no cualquiera tiene paciencia. Entonces, pero iglesia, démonos cuenta de lo que Dios nos ha dado. Y empecemos a trabajar en ello, empecemos a desarrollar la tarea que Dios nos ha dado. Porque en el libro de Génesis, en el capítulo 41, verso 45, esta versión es muy, pero muy específica. Esta versión es la Jerusalén, tercera edición. Y dice, el faraón llamó a José, Sabnat Penea, y le dio por mujer a Asnat, hija de Potifera, sacerdote de On. Y salió José investido de autoridad sobre el país de Egipto. Todos conocemos la historia de José, cómo llegó, cómo empezó, cómo Dios a través de sueños le muestra a dónde lo va a llevar, pero lo que Dios no le muestra es por lo que lo va a hacer pasar. O sea,
Tú dices que tienes 13 años de conocer al Señor. Amén. ¿Y tu vida es igual No. a cuando lo conociste, a como estás ahora? No, totalmente diferente. Realmente, a veces cuando somos, somos del mundo, somos mundialistas, ¿va? Creemos que el venir a la iglesia y ser cristiano, de repente solo venir y asistir y ya está, y ser fieles en el estar yendo al culto y ya está, ¿no? Pero realmente el ser cristiano es llenarse del Espíritu Santo y poder conseguir, se podría decir, todos esos dones que da el Espíritu. Claro está que no es fácil obtenerlo, porque para obtener cada don del Espíritu lleva su proceso. Lleva su proceso. Y luego es cuando nosotros vamos en nuestra vida a demostrarlo, o sea, se va a echar de ver. Por ejemplo, si yo tengo, como dice usted, el don de la paciencia, el que da el Espíritu, pues se va a echar de ver, ¿verdad? Si soy paciente, ¿no? No te vas a enojar. Claro. O tal vez yo digo que tal vez sí nos podemos enojar. Lo que vamos a tener es la capacidad de poder controlarnos. Porque si hasta el Señor se molestó, Amén. ¿verdad? No quiere decir, no, yo no me enojo. Y yo vivo en una eterna paz. No, vendríamos a ser como familia de Pinocho, ¿verdad? Porque mentirosos nos volveríamos. Porque ¿quién nos enoja? Lo que vamos a tener es la capacidad de poder controlar ese malestar o esa ira. Eso es lo que el Señor nos da. La paciencia de poder soportar a veces situaciones. Pero esto no viene de los hombres. Esto no viene de los hombres. Entonces, pero fíjate que con José, el Señor le muestra todo lo que va a hacer, a dónde lo va a llevar, y le dice que sus padres y sus hijos, sus hermanos lo van a servir, y llega. Pero fíjate que allí, el faraón en ese momento era el hombre más importante sobre la tierra. Y José se convierte en el segundo del faraón. Sí. Pero el proceso que tuvo que llevar, imagínate, traicionado por sus hermanos, vendido como esclavo, no solamente vendido, tratado como esclavo. Porque yo me imagino a José a veces en su casa no limpiaba, ¿verdad? Pero cuando llegó a la casa de Potifar, ahí sí lo pusieron a limpiar, me imagino iba a lavar trastes, a barrer, o sea. Y si no sabía, ¿cómo hizo? ¿Ah? Le tocó aprender. ¿Cómo aprendería? ¿Verdad? Ajá. Luego lo acusan injustamente. Lo meten preso. Y estando preso, de lo más bajo a lo más alto. Por eso dice la Biblia que el que se humilla será exaltado. Entonces, iglesia, yo quiero decirte hoy que necesitamos ser investidos. Ya dijimos en el primer texto, de poder. Necesitamos ser investidos de autoridad. Y en este año de la recuperación, yo creo que el Señor es tan perfecto que nos está invitando a que recuperemos eso. Amén. Que volvamos a ser investidos de autoridad, que volvamos a avivar el fuego que hay en nosotros de su Santo Espíritu, que nosotros podamos una vez más, como iglesia, repito, como iglesia del Señor, a volver a mostrar esa autoridad. Fíjate que yo hablaba con alguien acerca de esto, de la autoridad en la iglesia. Yo le preguntaba, a veces, ¿verdad? Como digo muchas veces, la super espiritualidad. Le pregunto yo, ¿por qué crees tú que la iglesia ha perdido autoridad? Y a veces en su ego pensamos, no, pastor, que está equivocado, la iglesia no ha perdido poder, la iglesia, la Biblia dice que el Señor es el mismo de ayer, hoy, mañana. ¿Quién? El Señor. Yo no te pregunté por el Señor, si yo sé que el Señor es eterno. Él no ha cambiado, Él no ha perdido autoridad, la palabra tampoco ha perdido autoridad. El que ha perdido autoridad es la iglesia, ¿verdad? Y digo, ¿sabes por qué? No, me dice, porque hemos dejado que el mundo entre en la iglesia. Hemos, ¿cómo podríamos decir? Hemos mercantilizado la iglesia, tristemente. Y alguien podría decir muchas cosas, ¿verdad, pastor? Pero es que si no se hace esto, la iglesia no vive. La Biblia dice que lo que el Señor prometió, Él lo va a hacer. Y si Él nos ha llamado, el dueño de la obra es Él.
Y Él va a proveer siempre, Él va a abrir puertas siempre, y Él va a dar lo necesario, siempre y cuando seamos buenos administradores. Porque fíjate que en algún momento nosotros rentamos un local, bueno, tú todavía no habías llegado a la iglesia, un local guapo, porque era más grande que el que teníamos, pero yo digo que cometimos un error. Hicimos una inversión allí en ese local, como de unos 5.000 euros, creo. Y al final tuvimos que dejar el local, por muchos errores. Pero yo me sentía muy mal, puesto que el dinero del Señor lo había mal invertido. Pero créeme, me sentí mal y yo le decía al Señor, perdóname, Señor, yo no sé qué me pasó, Señor, porque es que un local, un cajón, lo arreglamos, lo acondicionamos para hacer un templo, lo hicimos, lo dejamos bonito, y justo cuando ya lo teníamos casi terminando, nos sacaron. Ahora que nos estamos por movernos a otro local más nuevo, más grande, mucho mejor, vamos a trabajar menos en él. Amén. Ya el Señor nos está dando todo preparado. Que yo recuerdo que el primer local que cogimos, que era un local como para 20 personas, cuando salimos de la casa al local, sí. Era como para 20 personas. Hicimos un gasto, un trabajado ahí tremendo también. Que de igual, en un local pequeño lo arreglamos, le pusimos alfombra, le pusimos aire acondicionado y hermoso. Y la gloria del Señor se movía, pero llegó a ser insuficiente aquel local. Entonces nos movimos de ahí y llegamos a ese local que te digo. Y da igual, lo acondicionamos, lo arreglamos. Pero el Señor nos llevó al parque. Y en el parque yo pensé que iban a pasar cosas que tal vez el mover no iba a ser igual, que siempre íbamos a predicar, que tal vez para cantar nos íbamos a limitar, nos íbamos a cohibir por la vergüenza o por algo, que tal vez el Señor, digo yo, el tiempo de profecía, pues tal vez el Señor no nos va a permitir, por la misma vergüenza que podemos sentir de estarnos viendo, estamos en un parque, ¿verdad? Sin embargo, no fue así. Yo digo que el próximo mes estamos 5 años en la iglesia. Estamos de aniversario. Y muy pronto. Fueron 5 meses hermosos. Amén. 5 meses en que su presencia no se apartó. Amén. La palabra no faltó. La profecía no cesó. Su gloria siempre estuvo con nosotros. Y era tanto que hasta los que estaban ahí se acercaban, va a pasar, y se alegraban junto a ustedes. Muchas veces, creo que 2 veces llegó la policía y realmente a veces en mi, ¿cómo te podría decir? No quiero decir que no tengo fe, no. Yo creo que estoy convencido del poder que tiene el Señor. De eso estoy convencido. De lo que Él puede hacer y de lo que Él quiere hacer con su iglesia, yo estoy convencido. Pero a veces nuestra humanidad ¿cómo te podría decir? Nos impide a veces el poder ver en su totalidad su gloria, puesto que somos ilimitados. Nosotros como personas somos ilimitados, sin embargo el Señor no. Y allí en el parque contemplamos su gloria, vimos muchas profecías cumplidas. Yo recuerdo que antes de que saliéramos del local pequeño, el Señor nos habló y nos dijo: no temáis, manada pequeña, que a donde vais, yo estaré con ustedes. Amén. Y cuando estábamos en el parque, a mí me acordaba de eso, manada pequeña, pero si éramos bastantes en el parque. Pero cuando regresamos, creo que regresamos como 20 o 25 nada más, ¿verdad? Hasta el Señor nos dijo que nos iba a pasar por Saranda. En fin, un tiempo hermoso. Yo no estoy diciendo de que yo ya me conformé, no. Porque algo que he aprendido de mis pastores es que somos una iglesia que pide mucho y que no pide poco. Pedimos cosas grandes. Porque somos hijos de un Dios grande. Amén. Y ahora yo sé
que la Biblia dice que la gloria postrera será mayor. Eso yo lo creo. Pero estuvimos esos 5 meses y disfrutamos de la gloria del Señor mucho. Yo le diré, pastor, que yo solo viendo los videos me deleito y yo digo, Señor, me hubieras traído en ese momento. A mí me hubiera gustado vivir eso. Porque realmente se miraba que a pesar de no tener definitivamente una estructura donde estar privadamente, pero la presencia del Señor, solo viendo un video se echa de ver la presencia del Señor que estaba ahí con ustedes. Sí. Muy hermoso. Realmente la alabanza, la adoración, nos tirábamos al suelo. O sea, el Señor hasta puso una alfombra natural, porque había una grama muy hermosa, y nos en el suelo adorando. ¿Y los olivos, pastor? Mira, nosotros somos iglesia de Benecer Getsemaní, ¿verdad? Y ¿cómo se llama? Y Él nos permite poder estar aquí una vez más. Amén. Fíjate que nos llevó al parque. Getsemaní significa piedra de molino de aceite. Y el aceite, ¿de dónde lo sacan? De los olivos, ¿no? Amén. De las olivas, perdón. ¿Y cómo se llama? Allí en el parque, donde estábamos, sin darnos cuenta al principio, estábamos en un lugar lleno de árboles de olivos. Amén. O sea, a un lado, o sea, estábamos rodeados de árboles de olivo y era tan hermoso aquello que llegamos cuando empezaba a florear. Y nos venimos, regresamos al local cuando ya estaban casi por arrancarse. 5 meses. Y digo yo, qué hermoso el poder, Sí, el poder disfrutar eso. Pero fíjate que aquí, por eso nosotros como iglesia no debemos de perder lo que Dios nos ha dado. Si ya sabemos lo que tenemos, desarrollémoslo. Amén. Si ya sabemos quiénes somos, desarrollémoslo. Amén. Si ya sabemos lo que Dios nos ha dado, pongámoslo por obra. Amén. Pero no nos quedemos sentados. Quiero aprovechar a los que nos están viendo para que puedan ir escribiéndonos, realizando las consultas, enviando su petición de oración y, ¿verdad?, a través de las redes sociales, a cualquier red social. También tienen nuestro número telefónico. Ahora se los voy a dictar porque de momento pues, no podemos ponérselos en pantalla, pero se los vamos a dictar para los que tengan ahí donde anotar. Es el número 653-831783, a través de la línea del WhatsApp, a través de la línea de Messenger, ¿verdad? Por el Facebook, por Instagram, ¿verdad? Por todas esas redes nos pueden seguir. También tenemos en TikTok la red social como Ebenezer Getsemaní. Y estamos para poder contestar todas sus peticiones. Así que pueden ir escribiendo mientras estamos por finalizar. Vayan enviando sus peticiones de oración. La verdad que cuando uno logra hacer como un resumen de todo lo que Dios ha hecho, yo te diría que necesitamos ser investidos. Sí. Necesitamos ser llenos del Señor Espíritu Santo. Mira, si nosotros logramos entender eso, vamos a poder tener 3 cosas. Vamos a saber que tenemos autoridad. Amén. Vamos a saber que de misericordia recibimos y misericordia vamos a dar. Amén. Porque si no conocemos esto, no nos vamos a dar cuenta que por misericordia nos llamaron y como nos dieron misericordia tenemos que dar misericordia. 2. Y otra cosa, si sabemos que somos sacerdotes, tenemos que dejar un legado sacerdotal a nuestros hijos. ¿Qué quiere decir eso? Un estilo de vida que agrade a Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que nosotros hagamos como padres honre al Señor. Honre al Señor. Porque al final eso es lo que nosotros vamos a poder mostrar, lo que el Señor ha hecho con nosotros. De acuerdo a nuestro estilo de vida, vamos a poder mostrar quiénes somos. ¿Tienes algún texto tú ahí? Sí, en 2 de Crónicas 24:20, la versión reina versión actualizada, dice: entonces el Espíritu de Dios invistió a Zacarías
hijo del sacerdote Joiada, quien se puso de pie donde estaban más alto que el pueblo y le dijo: así ha dicho Dios, ¿por qué quebrantáis los mandamientos de Jehová? Le está haciendo la pregunta, ¿por qué quebrantáis los mandamientos de Jehová? No prosperaréis, porque por haber abandonado a Jehová, Él también os abandonará. Entonces aquí estamos viendo, ¿verdad? La oportunidad que el Señor le está dando a que no cometa ese error, a que no vaya a quebrantar su palabra, ¿verdad? Porque recordemos que su palabra es inquebrantable, ¿verdad? Entonces Él le dice, ¿por qué la quebrantáis? Y luego, a consecuencia de que comete ese quebrantamiento, viene donde dice que el Señor dice no lo va a prosperar. Imagínense, por cometer una falta nosotros de quebrantar a su palabra, vamos a perder la bendición, la prosperidad, todas las cosas que Él tiene preparadas para nosotros por no obedecer su palabra, por no obedecer al mandato que Él nos dio. Entonces, este es prácticamente otro vestimiento del que nos podemos hacer, como lo estaba mencionando nuestro pastor, ¿verdad? Vestirnos de esa oportunidad que el Señor nos está dando, tanto para obedecer su palabra, nuestro caminar, porque nuestro testimonio vale mucho. Nosotros podemos, sí, respetar la palabra de Dios, hablar bien de ella, pero al final los hechos, el testimonio que nosotros demos es el que va a valer. Así es. Algo importante que nosotros como iglesia debemos de reconocer es la necesidad de tenerlo a Él. Lo que Dios le estaba diciendo aquí era de que no se apartaran, que no fueran a cometer algo que no era correcto. Porque ahí se está hablando de dos personajes. Se está hablando del rey Joás y se está hablando de Zacarías. Joás, sin embargo, no hizo caso a la, si se puede decir ahí, a la petición que Dios le estaba haciendo. Y como no tomó en cuenta la palabra del Señor, más adelante, creo que unos 2 o 3 versículos más adelante, parece que lo matan. Y hay un contexto que dice Joás asesinado. Entonces quiere decir que cuando nosotros no hacemos o no ponemos por obra la palabra, nos puede ir mal. Nos puede ir mal. Y por eso, en este tiempo, lo que debemos de tomar en cuenta es de qué estamos investidos. ¿De qué estamos investidos? Porque aquí no se trata de creer lo que yo creo que soy, no. Sino de lo que Él quiere que yo haga. Porque yo se lo aprendí al pastor, pero yo tengo un ejemplo muy claro de 3 animalitos. ¿Verdad? Normalmente la gente se emociona con el primero, ¿verdad? Y casi siempre el primero es el animalito más bonito, el más inocente, el más tranquilo, el más apacible, ¿verdad? Y otros buscan el más fiero, al león. Normalmente el hombre. Y luego el segundo y el tercero, pero yo no quiero hacerle toda el ejemplo, sino que son 3 actitudes que nosotros, o que nos pasan. La primera es, el primer animal es lo que nosotros nos creemos, ¿verdad? El segundo animal es cómo nos ve la gente. Y el tercer animal es lo que realmente somos, ¿verdad? Y en el tercer animal, pues casi siempre busca el animal más feo, bueno, de todo. La tercera opción. Y casi siempre esa es, ¿verdad? Quiere decir que nosotros nos creemos una cosa. Otra es cómo la gente nos ve. Pero realmente nosotros, así como piensa el hombre, así es el tal. Entonces, no se trata de lo que tú te creas, no. Se trata de lo que realmente eres. Si realmente somos hijos del Señor, empecemos a mostrar misericordia.
empecemos a tener autoridad sobre el pecado. Empecemos a nosotros a mostrar que realmente somos hijos de Dios. Porque si se tratara solamente de lo que decimos, entonces estuvieran llenas las iglesias. ¿Verdad? Porque al final, ¿cuánta gente dice que va a la iglesia, pero al final siempre hace lo que quiere? Entonces, hay un concepto que tiene el mundo y dice, para ser cristiano así, mejor no soy nada. ¿Por qué? Porque damos un mal testimonio como cristianos. Como iglesia damos un mal testimonio. Somos mentirosos. Sacamos dinero prestado y no lo pagamos. ¿Qué más? Casi nunca llegamos a la hora. Muchas cosas. Muchas cosas. Y a causa de ese testimonio, por eso el mundo no cree. Pero no es porque el Señor no cumpla, no, sino porque la iglesia da mal testimonio. Y por eso, por ese mal testimonio, ha perdido autoridad. Yo recuerdo bueno, no recuerdo, no, que lo he leído, ¿verdad? De que el Señor no gritaba. Cuando Él oraba por alguien, el Señor no gritaba. ¿Y por qué muchas veces nosotros creemos que con gritar el demonio o el espíritu va a tener miedo? Es que hay una gran diferencia entre la segunda que me habló usted, que es llenados de autoridad. No es que entre más gritemos, más autoridad tengamos, ¿no? Que eso es lo que normalmente piensan algunos. Aquí lo podemos poner en la casa, pues yo soy el que más grito, yo soy el que más tengo autoridad. Yo soy el que mando. Sí, entonces realmente sí, puede gritar mucho, pero allá sí le hicieron caso, entonces tal vez no tiene autoridad. Así. Sí, porque en casa ya sabe quién manda, ¿no? Sí. Eso está claro. Iglesia, desarrolla lo que Dios te ha dado. Amén. Desarrolla lo que Dios te ha dado. Pastor, vamos al libro de Éxodo 32-39. Hay un versículo que está muy hermoso, también hablando de investir. Le está diciendo, dice Moisés, el versículo 29, Éxodo 32-29. Entonces Moisés dijo, siempre la misma versión, la Reina Valera actualizada. Entonces Moisés dijo, hoy os habéis investido a vosotros mismos para Jehová, cada uno a costa de su hijo o de su hermano, para que él os dé hoy bendición. Entonces, ellos se hicieron ahí de bendición. Fíjate que hay una promesa que Dios le hace a Abraham. Yo te voy a bendecir para que seas de bendición. Amén. Ahora, como familia, ¿cómo pudiéramos estar ahí? ¿Cuánto bendecimos nosotros la familia? Amén. O sea, tal vez no a nuestros hijos, sino a nuestros hermanos. Los hermanos, amén. ¿Nos considerarán bendición? Amén. ¿Nos considerará bendición la suegra? Porque realmente, fíjate que alguien me decía a mí, mire pastor, bueno, en entonces todavía no era pastor, hace muchos años. ¿Usted quiere saber si tiene liderazgo? Sí, me gustaría saberlo. Si tu familia te sigue, tienes liderazgo. Pero si tu familia no te sigue, no tienes liderazgo. Amén. Porque fácil es que te siga aquel que no te conoce. Exactamente. Pero difícil es que te Lo siga que realmente el que te conoce, ¿va? Que sabes cómo te levantas por la mañana, que sabes cómo vives en casa, que sabes si te duchas o no te duchas. Difícil es. Así es. Entonces, ¿hasta dónde tú eres de bendición? ¿Ah? Así es. Porque podremos decir, no, hombre, a muchas veces yo cuando saludo a alguien le digo, oye, gran privilegio el tuyo de conocerme. Le digo yo, ¿verdad? Y uno se ríen, no sé si se ríen de vergüenza o no sé de qué se reirán, pero ¿verdad? Pero yo creo que eso sería como presumir, ¿no? Bueno, sí, ¿verdad? diciéndolo así, qué bendición Ahora, la tuya, sí. Yo no lo digo, yo digo que estoy de broma con los que tengo confianza, ¿verdad? Pero ya que yo me crea así, yo digo que ese sería un error, ¿no? ¿Verdad? Entonces,
Iglesia, repito, desarrolla lo que Dios te ha dado. Anhela en tu corazón ser lleno del Espíritu Santo. Anhela en tu corazón vivir con el Espíritu Santo. Porque fíjate que hay un texto, que siempre lo decimos, ¿verdad? Muchas veces, donde el Espíritu de Dios está, hay libertad. Amén. Pero fíjate que hay una versión que dice que donde el Espíritu Santo es Señor, allí hay libertad. Entonces, si no está con nosotros el Espíritu Santo, no somos libres. No tenemos libertad. Presumimos de libertad, pero no estamos en la libertad que el Espíritu nos da. Y hay que tener cuidado de la libertad y el libertinaje también. Bueno, eso es muy cierto. Porque si no está el Espíritu de Dios, como lo menciona el versículo, entonces lo que hay es libertinaje. Libertinaje. El último versículo, pastor, sería en Jueces 6:34. Y luego comentamos, tenemos peticiones de oración por aquí y ahora las vamos a leer. Jueces 6:34, la misma versión, dice: entonces Gedeón fue investido por el Espíritu de Jehová, y él tocó la corneta, y los de Abiezer acudieron para ir tras él. Mira, esto es lo que estamos hablando de liderazgo. Si el hombre de Dios no está lleno del Señor Espíritu Santo, ¿qué va a dar? ¿Qué va a dar? No va a dar frutos. Va a poder gritar, ¿verdad? Va a tener buenas bocinas. Va a poder gritar. Va a poder alzar la voz, como dice ahí que Josué tocó la trompeta, dice esta versión. Pero lo seguirán, ¿verdad? Entonces, se trata, iglesia, todo el consejo de esta tarde o de esta hora es, seamos llenos del Espíritu Santo. Procurar, anhelar ser llenos del Espíritu Santo. Porque mucha obra hay por delante. Pero si el Espíritu Santo no está con nosotros, la gente no va a poder entender que tiene que volver al Señor, que tiene que reconciliarse, que tiene que aceptar a Cristo. Y nosotros como iglesia somos los encargados de poder mostrar la bondad, la misericordia del Señor. Nosotros como iglesia. El Espíritu del Señor vino sobre Gedeón. Cuando habla, fíjate que de investir, está hablando de consagrar. Solo quiero decir algo con esto para poder entrar a las oraciones, a las peticiones. Ahora en este tiempo, con respecto a la vacuna, hay muchas dudas, mucho temor. Y como iglesia del Señor no deberíamos ni tener duda ni de tener temor. Si tienes la oportunidad de vacunarte, vacúnate. No tengas miedo. Si tú ya eres de Cristo, sobre una marca no pueden poner otra marca. Amén. Amén. ¿Vale? Dios. Repito, si tú ya eres de Cristo, ahora, si todavía no eres de Cristo, entonces sí, te deberías de preocupar. Pero si tú ya eres de Cristo, tú ya eres propiedad de Cristo, no van a poder ponerte otra marca. ¿Por qué te digo esto? Porque de acuerdo al texto, cuando hablamos de investidos, estamos hablando de consagrados para el Señor. Y recuerda tú que Josué dijo: yo y mi casa serviremos a Jehová. Gramaticalmente se podrá escuchar mal, ¿verdad? Y mucha gente podrá decir, sí, el burro por delante. Pero no se trata de verlo gramaticalmente, no, sino que Josué estaba diciendo yo, me pongo como ejemplo yo. Como cabeza, yo y mi casa serviremos al Señor.
¿Por qué te digo esto? Porque si tienes la oportunidad de vacunarte, vacúnate. Tú ya eres de Cristo. Tú ya le perteneces a Cristo. Así que no tengas miedo. No tengas temor de lo que pueda pasar. Amén. Vamos Vamos a leer las peticiones de oración. Agradecerle, ¿verdad?, a todos los que nos están viendo. La próxima transmisión va a ser el día viernes. Sí, ¿verdad? el viernes. Y bueno, estén pendientes de nuestras redes sociales. Siempre vamos a estar aquí de momento transmitiendo hasta que, como dice el pastor, ya logremos hacer lo de pasarnos al nuevo templo. Estamos logrando hacerlo tratando de hacerlo de la mejor manera para que podamos ir a gozarnos y que todo salga bien. Así que tenemos la petición de oración. Dice: Dios le bendiga. Necesito oración por toda mi familia. Que sea Dios quebrando corazones de piedra. Que el primer amor sea hacia Papá Dios y vuelva a ellos. Y mejor que antes, que pueda haber paz en casa de mis padres. A ver si los hermanos me ayudan con el nombre de esta persona. Está pidiendo oración. La segunda dice que es Vanessa. Okay. Le paso, pastor, para que lo anote. Vanessa dice: quiero pedir oración por mi trámite de nacionalidad. Mira, ya empezó, qué bien. Sí, y también dice que está por ahí con el carnet de conducir, que pueda salir favorable. Y amén. Esa es la hermana Vanessa. Ahora tenemos aquí otro que dice: petición de oración por la hermana Lourdes. Le están realizando una serie de estudios médicos y que confiamos que él será un resultado positivo. Amén, en el nombre de Jesús. Esta es la hermana Lourdes. Petición de oración por salud sería. Sí. Luego dice: bendiciones, amados. Pido oración por mi familia en Honduras, a mi papá y mi madre, que me le den mucha salud y fuerzas y sabiduría. La pastora. Y vale, la otra dice: bendiciones, yo quiero pedir oración por mi trabajo y por la resolución de extranjería, ya que en mi trabajo todo se ha puesto mal, y por el viaje de mi hijo estoy pasando muy mal en el trabajo. Bueno, que sea el Señor dándole gracia. Este es la hermana Pamela, que está haciendo esta petición de oración. La primera que ponía petición de oración para su familia, que sea Dios quebrando los corazones de piedra, es la familia Cabrera Herrera. De la hermana Yulisa. Cabrera Herrera, familia Cabrera Herrera. Amén, que sea el Señor ablandando esos corazones y poniendo gracia en ellos. Esas son las peticiones. La hermana Mela también se había hecho este fin de semana, se hizo un examen y ¿cómo se llama? No sé cómo le salió. Vale, perfecto. Bueno, ¿qué más? Solamente, de momento, peticiones de oración esto, y bueno, agradecer a los hermanos que nos están sintonizando, ¿verdad? Que están siempre ahí pendientes de nuestras redes sociales. Les recordamos compartir, darle like y seguir pendientes de las redes sociales, porque cualquier anuncio lo vamos a dar por ahí. Así es. Solo quiero decirles que hay que tener paciencia. Dios ha permitido esto, que podamos estar aquí transmitiendo desde acá, desde casa. Vamos a tratar de hacer un espacio, un lugar mejor a donde vamos. Ya hemos hablado con los hermanos de producción y vamos a ver cómo nos acomodamos mucho mejor, porque al menos donde vamos hay más espacio y vamos a poder hacer un lugar más adecuado, ¿verdad? Vamos a ver cómo nos arreglamos ahí, cómo nos acomodamos y vamos a hacer algo bien. Iglesia del Señor, te invito a que este domingo podamos todos presentarnos al Señor en ayuno y oración. Recuerda, este tercer domingo del mes es ayuno congregacional. Yo te invito para que juntos nos presentemos al Señor y le hagamos rogativas, que cada petición que podamos tener se la presentemos a Él. Pero sabes, yo quiero decirte que los ayunos, según la Biblia, es para pedir perdón. O sea, lo que el Señor está haciendo es llamándonos al arrepentimiento. Este domingo será un domingo para
para acercarnos al Señor. Será un domingo para orar, será un domingo para buscar su presencia, para presentarnos a Él y decirle, Señor, me arrepiento, te pido perdón. Fíjate que como iglesia nosotros, o como ministerio, tenemos el primer domingo Santa Cena. Tenemos el segundo domingo como presentación de niños. Pero tenemos el tercer domingo como ayuno congregacional. Fíjate que tenemos prácticamente 2 domingos como para arrepentirnos. Amén. El primero y el tercero. Sí, cada 15 días se puede decir así. Cada 15 días para arrepentirnos. No estoy diciendo que nos arrepentimos hoy y tenemos 15 días como para seguir pecando y al 15º día otra vez pido perdón. No, sino que la Biblia dice en el libro de Isaías, capítulo 1, verso 18, venid luego y estemos a cuentas. Entonces lo que el Señor quiere es que arreglemos cuentas con Él. Arreglemos este asunto. En el año de la recuperación, arreglemos este asunto. Y entonces vamos a estar bien. Así que vamos a orar, ¿verdad? Por cada una de las peticiones presentadas y vamos a decirle al Señor que sea Él propicio, de acuerdo a cada oración, a cada ruego, ¿verdad? La Biblia dice que toda mujer que ora y profetiza, que se cubra la cabeza. Que ora y profetiza, que se cubra la cabeza. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos, Señor, por cada petición, por cada momento, Señor, que nos permites de presentarnos ante ti. Y en esta hora, gracias, Señor, por habernos permitido transmitir, Señor, por haber mencionado tu palabra, por haber aprendido de ella, por entender, Señor, que tenemos que anhelar en nuestro corazón ser llenos de tu Santo Espíritu. Y ahora nos ponemos de acuerdo, Señor, con mis hermanos. Nos hacemos uno y presentamos, Señor, cada petición. Que hoy, como familia, Señor, seas tú propicio a cada necesidad, a cada situación, Señor, que como familia podamos estar pasando. Señor, hasta Honduras, oramos por nuestras familias, por nuestros padres, por nuestros hermanos, por nuestros hijos. Señor, oramos. Que sea tu mano alcanzándolos, Señor, y apartándolos de todo peligro. Que seas tú obrando en ellos, Padre, en el nombre de Jesús. Extiende tu mano hasta Honduras, Señor, y sé propicio sobre la familia, Señor, de mi esposa, Señor, sobre la familia de la hermana Yulisa, Señor, que seas tú tocando corazones. Te pedimos, Señor, que seas tú hablándoles al corazón a través de sueños, a través de la palabra, Señor, a través de un predicador, a través de una alabanza, que seas tú hablándoles, Señor. En el nombre de Jesús, trae salud, Señor, sobre nuestras familias, sobre nuestros hijos. Trae salud, Señor. Abre esas puertas, Señor, y provee siempre lo necesario para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, Señor, ponemos la vida de nuestra hermana Lourdes en tus manos. Sabemos que tú eres nuestro médico por excelencia, Señor. Hoy nos hacemos uno y apelamos, Señor, por tu misericordia. Que seas tú tratando y obrando en su vida. En el nombre de Jesús. Sé propicio. Quita todo aquello, Señor, que no venga de parte tuya. Quita todo pensamiento, Señor, toda duda, todo temor. Señor, que en su organismo sea tu Santo Espíritu obrando con poder. Limpia, Señor, todo su aparato digestivo, todo su aparato reproductor, Señor. Sánalo en el nombre de Jesús. Quita todo aquello que no sea de parte tuya. Señor, renueva sus fuerzas. Trae convicción en el nombre de Jesús. Sabemos que tú eres Dios y que tú tienes el control de todo. Y en este momento, Señor, nos hacemos uno con nuestros hermanos. Y Señor, te pedimos que apelamos, Señor, a tu misericordia. Nos ponemos de acuerdo como familia, Señor, como iglesia. Nos unimos. Y te pedimos, Señor, que seas tú obrando de acuerdo a tu perfecta voluntad. En el nombre de Jesús, sé propicio. Sé propicio, Señor. También te pedimos, Señor, por nuestra casa. Señor, que seas tú abriendo esa puerta, terminando, Señor, de arreglar los asuntos. Y sabemos que tú estás de nuestro lado. Tú vas a obrar con poder, Señor. Te pedimos, Señor, por esa casa nueva que estamos esperando.
Que tú seas propicio, Señor, a cada una de nuestras necesidades. Aligera, Señor, esos trámites. Aligera, Señor, esos trámites. Y pon gracias, Señor, sobre cada uno de nosotros, para que al momento de presentar y poder firmar documentos, Señor, seas tú tomando el control. Y desde ya, Señor, te pedimos que tú vayas delante de nosotros. Que seas tú, Señor, abriendo esa puerta. Porque si tú no vas, no la queremos, Señor. Sí, Señor, en el nombre de Jesús. Que seas tú. Que seas tú delante de nosotros. Abre esa puerta, Padre, en el nombre de Jesús. Que sea todo de acuerdo a tu voluntad. Sé propicio en el nombre de Jesús. Que cada petición, Señor, que hoy hemos presentado haya llegado al cielo y que tú seas propicio, Señor, a cada necesidad y a cada situación. En el nombre de Jesús te damos gracias, papá. Gracias, Señor, por lo que vas a hacer. Amén. Amén, Señor. Y amén. Y amén. Damos gracias a Dios por este tiempo, por lo que nos ha permitido. Así que solo me resta invitarles para el próximo domingo, para el viernes, perdón. Estaremos transmitiendo por nuestras redes la palabra. Recuerde, un consejo a la familia. Amén. Y el domingo, ayuno congregacional. Amén. Todos a presentarnos delante del Señor. Amén. ¿Verdad? Así que Amén, sí. Recordarles nuestras redes sociales, ¿verdad? En Instagram y TikTok estamos como Eveget-BCN y tenemos YouTube y Facebook como Ebenezer Getsemaní Barcelona. Estén pendientes, como lo dijimos anteriormente, porque a través de estos canales vamos a pasar, ¿verdad? Todos los comunicados, las horas en que vamos a estar transmitiendo, porque creo que lo vamos a hacer un poco más antes. Sí, como lo hacíamos antes, sí. ¿no? Entonces, estén pendientes. Muchas gracias por sintonizarnos y que esta palabra, este pequeño consejo edifique sus vidas. Dios les bendiga. Un abrazo. Dios le bendiga.